buenos días amigos y amigas de su espacio Diario 55. Agradecer a Dios y a cada uno de ustedes por el favor de la sintonía y que cada sábado, señores, nos reencontremos en este espacio para analizar, debatir y comentar los temas y las noticias más importantes que han acontecido hasta este momento. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que cada sábado, señores, les acompaña. Y siempre agradecidos de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia y que permiten que cada sábado iniciemos el programa con ese entusiasmo, esa armonía y sobre todo ese positivismo, y que junto con ustedes podamos hacer una buena comunicación. Este programa correspondiente a este sábado 3 de octubre del año 2020. Señores, ya prácticamente estamos en la recta final de este 2020 que sin duda alguna nos ha dado mucha agua de beber. Un año que quedará en la historia en el mundo, sobre todo por la crisis sanitaria que nos ha arropado y que la situación cada día se torna más difícil, y fundamentalmente en el aspecto económico, y es que la economía mundial ha descendido y se perfila que el déficit que se está acercando es sumamente difícil, y con ello entonces hemos visto las medidas económicas que ha tomado el gobierno en aras de esta situación. Vemos que incluso se anunció el presupuesto que sería aprobado para el año 2021, más de 1 billón de pesos, 1.037.000 millones de pesos sería el presupuesto estimado para el año 2021. 1.037.000 millones de pesos. Eso es alarmante, y sobre todo lo que se perfila de el déficit que se estima que terminaremos. Las finanzas públicas en la República Dominicana están en un estado crítico, y que para este año 2020 se estima que tendríamos un déficit de alrededor de un 8.5-9% del Producto Interno Bruto, y sobre todo que con los presupuestos complementarios aprobados y con la perfilación que se estima de que el presupuesto del año 2021 en su gran mayoría es fruto del endeudamiento, pues la situación se torna difícil. Y nosotros decíamos que la reingeniería en materia de finanzas públicas más difícil que le espera a esta administración del presidente Luis Abinader era la elaboración del presupuesto del año 2021. En el aspecto de cada sábado, como hacemos dándole seguimiento a la situación de emergencia que estamos viviendo por la crisis sanitaria del COVID-19, vamos a ver entonces, según el último boletín arrojado en el día de ayer del Ministerio de Salud, que ha estado llevando cada día el informe de las estadísticas del contagio en la República Dominicana, y tenemos que para el día de ayer, según el boletín arrojado, hay unas personas, unas 46.036 muestras de las personas que están procesadas con la situación del COVID, y dice que 622 casos reportados en las últimas 24 horas, muestras procesadas única y exclusivamente en las últimas 24 horas, 5.032 muestras. Eso es a raíz del aumento que ha ido llevando a cabo el Ministerio de Salud para determinar si una persona está positiva o no del COVID. Era una demanda que se le hacía, y por ende han ido aumentando las muestras cada día. Tenemos que en total de personas positivas en las últimas 4 semanas, un 16.59% de la positividad diaria, 3.749 muestras por primera vez, y dice 1.283 muestras
subsecuentes. Dice que un 23% de las camas del COVID están ocupadas, 32% de camas de UCI y 24% de los ventiladores. Dice que en este informe 9 personas fallecieron en las últimas 24 horas. Dice que un total de 2.117 personas han fallecido en la República Dominicana desde que inició esta pandemia. Dígase que eso corresponde a 202.61% la tasa de mortalidad por millón en habitantes y un 1.87% de la tasa de letalidad. Así va la situación del COVID. Dice que unos 559.471 personas han fallecido en América Latina, y la situación global dice que 1.015.963 personas a nivel global. Ese es el informe que arroja el Ministerio de Salud referente a la situación del COVID en la República Dominicana y gran parte del mundo. De paso, entonces, en el aspecto económico, como cada sábado, según el informe que arroja para esta semana de hoy 3 de octubre al día 9 del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente al precio de los combustibles, y es que una vez más ha aumentado el precio de los diferentes combustibles en la República Dominicana, según este boletín que arroja el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES como cada sábado, y dice que la gasolina premium refleja un aumento de 2 pesos para esta semana. Dice que la gasolina regular un aumento de 1 peso con 30 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio, es decir, sin variación. El gasoil regular 1 peso con 90 centavos. El gas licuado de petróleo GLP baja 1 peso, y el gas natural mantendrá su precio. Ese es el informe que arroja cada sábado el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a cómo mantendrán los precios de los diferentes combustibles para esta semana, del día de hoy al día 9 de octubre. De inmediato, entonces, vamos a entrar en materia, vamos a una pausa, y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado.
Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. De inmediato vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Iniciamos inmediatamente con el periódico Listín Diario, periódico Listín Diario, que en portada nos dice que crece el rechazo a más impuestos. La situación se ha tornado tensa en torno a los posibles impuestos que han surgido en la propuesta del presupuesto sometido ante el Congreso por la administración del presidente Luis Abinader. Crece el rechazo a más impuestos. Planean gravar sueldo de Navidad y servicios digitales. Contagio de Trump es ahora el dilema de Estados Unidos. Senadores adelantan oposición a la nueva tanda de impuestos. Padre se da cuenta de suplantación de identidad de su hijo cuando acudió a solicitar su cédula. Gobierno presenta una cuasi reforma fiscal en presupuesto. Abundan las denuncias de corrupción sin sometimientos. Ayudemos también a los pacientes de cáncer. El plomerito, un asesino barato que sale caro. Tribunal Superior Administrativo ordena la reapertura de las labores presenciales en los tribunales de la República Dominicana. Estudiantes cuentan sus angustias por la docencia virtual. Los 21 dominicanos que son buscados por la Interpol. La crisis por COVID afectó al 90% de las trabajadoras domésticas. Dice Dirección de Ética todavía no ofrece detalles de investigación sobre ventas de nombramientos en salud pública. Prisión preventiva de 1 año a quienes tiraron ácido a joven. Envían a la cárcel del 15 de Asua a los acusados de lanzar ácido del diablo a Yokairi. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. Y de inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada correspondiente este sábado nos dice que Gobierno somete presupuesto 2021 a Cámara de Diputados. El gobierno envió ayer jueves al Congreso Nacional, es decir, antes de ayer, al Congreso Nacional vía la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley del presupuesto general del Estado para el 2021. El presupuesto por más de 1.037 billones de pesos deberá conocerse en ese hemiciclo y en el Senado de la República. Organismos facultados para modificarlo, aprobarlo tal como se envió. Deuda pública se aumenta en 4.668 millones de dólares en 1 año. La deuda pública del sector no financiero se ha incrementado en 4.668 millones de dólares en 1 año, de acuerdo a los datos de la Dirección de Crédito Público, con lo que el saldo total de los compromisos del país alcanzó a 39.217 millones. Se elevan a 519 nuevos casos del COVID-19. En total de contagiados por coronavirus subió el pasado jueves a 112.728 después de que ayer se notificaran otros 519 casos. Sector turístico inicia recuperación. Cañeros recibirían pago de pensión a finales del mes de octubre. Anuncian celebración de Expo Cibao número 33 de forma virtual del 13 al 15 de octubre. Dice Comisión de Ministerio de Salud Pública y Lidón inspecciona Estadio Cibao. Luis Abinader nombra nuevos embajadores en Alemania, Israel, Colombia, Guatemala y Brasil. Finjus considera impostergable que el Congreso defina la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura.
Suprema Corte designa a Nancy Salcedo como integrante del Consejo Nacional de la Magistratura. DNCD decomisa 673 paquetes de cocaína en el puerto Caucedo. Esos son los titulares que nos trae el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com. Digital, diario55.com, que se produce desde este canal. Y nuestro digital, diario55.com, en portada correspondiente este sábado, nos dice que abogados se adjudican bienes millonarios de una ciudad de manera fraudulenta con recibo de agua de Corazán por una supuesta deuda de unos 36 pesos por el pago del servicio de agua potable en la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santiago Corazán. Un grupo de abogados habría alterado una factura del servicio de agua e iniciar un proceso de embargo y adjudicándose bienes millonarios. Policía Nacional designa al general Eduardo Alberto Ten como nuevo director regional de Cibao Central. La Dirección Regional de la Policía Nacional, que dirige el mayor general, licenciado Eduardo Sánchez González, designó como nuevo director regional del Cibao Central al general de la brigada Eduardo Alberto Ten. Ministerio de Interior y Policía juramenta integrantes Mesa de Seguridad Ciudadana y Género en Sabana Iglesia. El Ministerio de Interior y Policía, en conjunto con la Gobernación de Santiago y la Alcaldía de Sabana Iglesia, dejó conformada la Mesa Local de Seguridad Ciudadana y Género. Profesores y padres reclaman terminar escuela. La Asociación Dominicana de Profesores, ADP, y los padres de los 204 estudiantes inscritos para el nuevo año escolar reclamaron la terminación de la escuela experimental Emilio Prudón. Gobernadora Rosa Santos juramenta al nuevo director regional de Protecon. La representante del Poder Ejecutivo en Santiago, Rosa Santos, juramentó esta tarde al nuevo director regional del Programa de Protección al Consumidor Protecon. Asegura, la ética garantiza el mayor patrimonio de los periodistas, su credibilidad. El periodista y profesor universitario de comunicación Carlos Manuel Estrella advirtió que la ética bien ejercida garantiza la credibilidad, que es el patrimonio más importante de un periodista. Expo Cibao camina hacia su versión número 33, transformándose en un evento digital. Expo Cibao es una exhibición comercial de tradición que posee 33 años de historia y experiencia en el público santiaguero. Luis José Esteves, en el Comité Central hay miembros que no saben nada de eso. El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, Luis José Esteves, tuvo su participación en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, donde acentuó que el Partido de la Liberación Dominicana va a celebrar su 9º congreso dedicado al compañero Vidó. Jueza Salcedo es designada miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. La jueza Nancy Idelsa Salcedo Fernández fue designada miembro del Consejo Nacional de la Magistratura en representación de la Suprema Corte de Justicia. Director del Departamento Aeroportuario firma documento con el que ratifica compromiso con ética y transparencia. El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo, firmó el pasado jueves un documento de compromiso ético de los altos funcionarios públicos con el gobierno. Edenorte realiza jornada de limpieza en Playa Matancita, Nagua. El Departamento de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa distribuidora de electricidad del norte, Edenorte, realizó una jornada de limpieza en la Playa Matancita, Nagua. Luis Marcel Ricard, en el Gran Teatro del Cibao no se harán ferias ni otro tipo de actividad que no sea cultural. El director del Gran Teatro del Cibao, Luis Marcel Ricard, tuvo su participación en el café de Diario 55 que se transmite en este canal, donde aseveró que con respecto a tomarse fotos en esa entidad pública es un permiso que se requiere, dice Luis Marcel Ricard. Hombre se suicida en Jacagua. Un hombre que padecía de depresión se suicidó ahorcándose en un centro de rehabilitación para adictos
en Jacagua, en esta ciudad de Santiago. Dice: Abinader suspende a 8 por no declarar sus bienes. El presidente Luis Abinader suspendió anoche de manera provincial y sin disfrute de sueldo a 8 funcionarios por no haber presentado su declaración jurada de bienes, como lo indica la ley 311-14, mediante el decreto 525-20. Licey al medio, 36 años en espera de cloaca, carretera y centro. Dice: a 36 años de ser elevado a municipio, Licey al medio lleva décadas de reclamos de obras prioritarias como la construcción del sistema cloacal y la ampliación a 4 carriles de la carretera Duarte. Franklin Romero gestiona convertir zona franca en parque MIPYMES. El senador Franklin Romero entregó a El Haya la lista de obras de la provincia de Duarte para las cuales comenzó a gestionar las partidas correspondientes para que se incluya en el presupuesto del año 2021. Denuncian olas de robo de reses cometidas por haitianos. Ganaderos de la República Dominicana afirman que siguen afectados por una ola de robo de reses cometidos por haitianos que cruzan clandestinamente la frontera y se llevan sus animales. El 74% de las emergencias recibidas desde la provincia de Duarte en el 911 pertenecen a San Francisco de Macorís. Dice: San Francisco de Macorís se convirtió en el municipio de la provincia de Duarte que más asistencia demandó del Sistema Nacional de Emergencia 911. Arrestan en San Francisco de Macorís a dominicanos solicitados en extradición por Estados Unidos. Miembros del Ministerio Público de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, apresaron a un dominicano solicitado en extradición por las autoridades de los Estados Unidos. Atacan con piedras y botellas ambulancia del 911 en Cabarete. Un grupo de personas atacó a pedradas y botellazos a una ambulancia del Sistema Nacional de Atención de Emergencia y Seguridad 911 tras alegar que llegó tarde a auxiliar a una mujer que habría sido agredida. Piden investiguen atentado contra empresario en Villa Isabela. El empresario Juan Brito pidió a la policía y al Ministerio Público profundizar las investigaciones con relación al ataque a tiros que fue objeto por parte de militares de la Armada Dominicana la madrugada del pasado jueves y que murió un empleado de este. Esos fueron los titulares que nos traen portada nuestro digital diario55.com, donde usted puede ingresar, informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a tratar y comentar algunas de estas informaciones.
Nosotros venimos diciendo que la reingeniería más difícil que le correspondería a la administración actual del presidente Luis Abinader sería la elaboración del presupuesto para el año 2021. Y si ustedes han seguido nuestros comentarios en las últimas producciones de este programa, ustedes han escuchado que yo siempre he dicho que nosotros hemos tenido un doble grado de negatividad en cuanto a finanzas públicas, porque hemos tenido más gastos y sobre todo menos recaudaciones. Nos hemos visto obligados a implementar planes de asistencia sociales, como han sido los planes de Pa' Ti, Quédate en Casa, entre otros, que han sido políticas implementadas de la administración pasada del expresidente Danilo Medina para asistir a las familias más vulnerables en cuanto a la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo por el COVID-19. Y esto ha obligado a que la administración pasada, encabezada por el expresidente Danilo Medina, acudiera a los recursos del financiamiento, es decir, a tomar préstamos, dándole continuidad a esta situación de la asistencia de planes sociales que obligó incluso a la administración actual a aprobar un presupuesto complementario por primera vez en la historia de la República Dominicana en los primeros 3 meses del curso del año, fruto de la disminución de las recaudaciones de las instituciones públicas. Posterior, entonces, recientemente vimos que se aprobó un segundo presupuesto complementario de apenas en el curso de 7 meses de lo que iba del año. Nosotros vimos cómo, para darle cumplimiento a la continuidad de estos planes de asistencia sociales, el gobierno actual y la administración del presidente Luis Abinader sometió un estimado de 3.500 millones de dólares de bono soberano para poder abordar estos planes de asistencia implementados por las administraciones pasadas. Y esto conlleva a que la República Dominicana se ha visto obligada a aumentar su grado de financiamiento. Le decía que nosotros estimamos de que estamos en aras de finalizar con un déficit fiscal de alrededor de un 8.59%, y que el presupuesto propuesto ante el Congreso Nacional, aún por conocerse su aprobación, se estima de la reducción de a un 3%, y eso es un gran reto porque está basado en un arduo índice de endeudamiento en cuanto a acudir a recursos de financiamiento, pero sobre todo que no se tiene la seguridad de que lo planteado para recaudar por parte de las instituciones públicas sea cumplido. Y para nada es un secreto que la situación que está viviendo el mundo con la crisis sanitaria era algo que no estaba previsto. Al igual que la República Dominicana, países con economías robustas, tanto como Estados Unidos, tanto como Europa, tanto como otras economías, se han visto afectadas por la situación de crisis que vive el mundo. Y es que cuando usted reduce o paraliza su administración o sus instituciones, y esto obliga a recaudar menos impuestos, entonces esto conlleva a que su presupuesto no sea ajustado a lo que usted estimó. Y esto, para poder completarlo, obliga a comprometerse con el recurso del financiamiento. Reiteré
la reingeniería más difícil en cuanto a finanzas públicas en la República Dominicana sería la del año 2021. Y vimos cómo los detalles del haber sometido ante el Congreso Nacional el presupuesto estimado para este año 2021 y la finalización del que cursa. Se generó en el día de ayer, incluso fue tendencia en las plataformas digitales, de que el presupuesto sometido como propuesta para la aprobación ante el Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo está pautado el cobro de impuestos exentos a el sueldo 13 o el sueldo de Navidad en la República Dominicana. Conjuntamente con esta propuesta están también planteadas la imposición de impuestos a los servicios digitales. Esto ya ustedes pueden imaginar, quienes le han dado seguimiento a las tendencias en las plataformas en el día de ayer, un revuelo que incluso movimientos sociales que han instaurado manifestaciones novedosas de cómo reclamar reivindicaciones y derechos en la República Dominicana, planteen incluso ir a la Plaza de la Bandera a manifestar y sobre todo protestar en rechazo de esta propuesta que ha sido sometida en el presupuesto complementario para el año 2021 ante el Congreso Nacional. Esta propuesta que recae en este presupuesto para el año 2021 es una iniciativa que no es novedad en esta administración. Recordemos incluso cómo en la administración pasada, en el año 2019, hubo una intención de imponer impuestos a los servicios digitales en ese momento. Incluso que hubo una ola de rechazo a esta situación. Pero recuerden ustedes cuando se quiso imponer el presupuesto estimado en la administración del 2016, donde querían imponer un gravamen a las compras por internet inferior a los $200. Ya existe un impuesto a la compra que supera los $200 por el gobierno, pero querían también imponerle a las compras inferiores a $200 y hubo una ola masiva de rechazo por administraciones de la actualidad, por partidos de oposición y por movimientos sociales. Incluso el propio presidente Luis Abinader en su momento emitió ciertas declaraciones en rechazo a esa imposición de esos impuestos, diciendo que la República Dominicana no le hacen falta más impuestos, lo que necesita es una buena administración y sobre todo una calidad del gasto. Ahora se sorprende la población porque esta iniciativa de imponer ante la propuesta del presupuesto del año 2021 ante el Congreso Nacional esta carga impositiva a los servicios digitales y al sueldo número 13. Creo que esto ha concentrado una gran ola de rechazo y sobre todo servicios que en los últimos tiempos han servido para que la población dominicana pueda tener un entretenimiento y sobre todo en este aspecto servicios esenciales que han sido y se han convertido en mecanismos de la cotidianidad de los dominicanos y las dominicanas. Según la propuesta de este presupuesto, de la imposición de este impuesto al sueldo 13 o salario de Navidad, sería a partir de la devengación de unos 35,000 pesos y que el servicio de la imposición a las plataformas digitales sería a través de los mecanismos de pago o transferencia. También dentro de esta propuesta hay una iniciativa también de cargar a el consumo de tarjeta de crédito o débito o otros mecanismos de pago a el consumo de monedas extranjeras. Creo que el gobierno
se ha visto obligado a incurrir en mecanismos no convencionales para poder cubrir con el déficit que ha dejado esta pandemia. Acudir a este recurso de las plataformas digitales, del sueldo número 13, que no ha tenido imposición de gravamen en la República Dominicana, y sobre todo el consumo de monedas extranjeras a través de mecanismos de pagos, conllevaría a que esa sociedad que está demandando de que se sancione a todo aquel que malversó erario público, a todo aquel que sustrajo beneficios del Estado, sean sometidos a la acción de la justicia, pues se revele y acuda a los escenarios de manifestaciones que se utilizaron en los movimientos de protestas pasadas para rechazar esta propuesta sometida conjuntamente con el presupuesto ante el Congreso Nacional. Creo que esta situación se torna difícil para la administración del presidente Luis Abinader, y sobre todo en un aspecto de que se ha visto obligado a buscar otras alternativas para poder saciar con las promesas del presupuesto a elaborar para el año 2021. Una situación difícil, como les decía, por sobre todo lo fundamental de la disminución de las recaudaciones de las entidades públicas y sobre todo el mayor gasto que ha tenido el gobierno. Creo que en esta etapa hay que concentrarse en la calidad del gasto. Y entendíamos que con la reducción de muchas entidades por parte del actual gobierno, disolución, fusión y eliminación de muchas entidades, pues esto pudiese darle la oportunidad de ahorrar o elaborar un presupuesto conforme a ese ahorro que ha tenido el gobierno. Ciertamente que muchas de esas entidades que hacían la función de la dualidad de otras entidades, que no fue el fin para la que fueron creados, pues entonces esto permitiría al gobierno tener más recursos para poder invertirlo con mayor calidad. La República Dominicana, incluso me inscribo en esas declaraciones que dio el propio presidente Luis Abinader en momentos pasados. Creo que nosotros precisamente lo que debemos primar es la calidad del gasto. Nosotros hemos derrochado mucho dinero en acciones o situaciones que quizás no son las necesarias para la República Dominicana. Entonces, tenemos un estimado de un presupuesto mayor para el año 2021 de más de 1 billón de pesos, y sobre todo entonces gravar para poder saciar la estimación de dicho presupuesto con acciones de cargas impositivas a servicios no cotidianos como son las plataformas digitales, las transferencias o consumo a través de mecanismos de pagos de monedas extranjeras, y sobre todo a el sueldo número 13. El rechazo que tendría esta acción por parte de nuestra administración actual sería muy contundente, y esto conllevaría a una negatividad frente a dicha administración por parte de la sociedad dominicana. Creo que esta etapa, este momento difícil que estaría viviendo el presidente Luis Abinader en cuanto a finanzas públicas por el reto de la elaboración de este presupuesto, pudiesen determinar su posicionamiento ante la valoración de la sociedad, de esa sociedad que se empoderó, provocó manifestaciones, provocó rechazo, provocó demanda de justicia y sanciones a todo el que incurrió en prácticas dolosas o malversación del erario público, pudiese iniciar una confrontación
y sobre todo un frente opositor ante medidas que no favorezcan al pueblo dominicano. Eso fue lo que se reflejó como tendencia en el día de ayer en las plataformas digitales. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este su Diario 55. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55. Esta semana se han dado muchas informaciones importantes. No solamente ha sido COVID ni cargas impositivas que se estiman para el próximo año, sino que también el ministro de Defensa, el teniente general Díaz Morfa, emitió una circular donde prohibió las asignaciones, las asignaciones o prestar militares o entidades a funcionarios y exfuncionarios. El ministro de Defensa, teniente general Díaz Morfa, prohíbe la asignación o prestar militares a entidades, funcionarios y exfuncionarios. Y qué bueno esta medida que ha anunciado el ministro de Defensa, porque para nadie es un secreto que aquí muchas entidades privadas gozan o han gozado de que militares, a través de quizás favores, se le asignen y ellos gozar de ese servicio y estos ser pagos por el Estado. Eso no es un secreto. Muchas entidades privadas gozan de servicios de militares, exfuncionarios y funcionarios que no le corresponde asignaciones de militares, han gozado de este privilegio y esos servicios son pagados por el Estado Dominicano. Y eso recae cuando yo me refiero a la calidad del gasto. Porque si usted tiene una empresa privada y devenga un buen ingreso, no puede gozar de que el Estado le provee un militar para su seguridad y el Estado haberlo pagado.
Usted quizás tiene la calidad de usted proveerse una seguridad privada. Y eso ha sido histórico en la República Dominicana. Pero no solamente empresas privadas, también hemos visto cómo es funcionarios y funcionarios que no le compete la asignación de un militar, gozan de este privilegio. Y lo tienen como chofer. Y lo tienen cargándoles los carros de compra en los supermercados. ¿No recuerdan ustedes imágenes que han circulado en las plataformas digitales de militares pagos por el Estado Dominicano sirviéndole a particulares que no le corresponden ese servicio? Y de chofer. Incluso aquí hay empresarios que gozan de pilotos de cuerpos castrenses de la República Dominicana, pagos por el Estado, que son los que le guían sus helicópteros. Y es un servicio que es pago por el Estado. Yo creo que esta decisión de Díaz Morfa, ministro de Defensa, de anunciar la suspensión de asignaciones o prestarles militares a entidades privadas, funcionarios y exfuncionarios que no le compete, es favorable, y sobre todo vamos a ir adesentando esta situación que hemos tenido históricamente. Creo que esta decisión es positiva. Hay otra medida también que se anunció y es por parte de la Administración Pública, del Ministerio de Administración Pública, mediante la resolución 161-2020, que ordena restablecer el horario laboral oficial y normal determinado en cada uno de los estamentos públicos. El Ministerio de Administración Pública ha emitido una resolución, la 161-2020, que ordena restablecer el horario regular a los estamentos públicos. Creo que ya con la iniciativa de haber flexibilizado el horario del toque de queda de lunes a viernes, sábado y domingo, pues esto permite que las instituciones públicas ya vayan retomando su horario normal, conforme a brindar los servicios fundamentales que requiere el ciudadano. Y esto entonces el Ministerio de Administración Pública, mediante la resolución 161-2020, ordena restablecer el horario laboral oficial y normal a dichas entidades. Creo que esto es importante, y sobre todo en cuanto a reorientar por parte de las entidades competentes el protocolo de rigor para brindar estos servicios ante las entidades públicas, porque el temor es que, fruto de que en el curso de la regulación del horario de los servicios públicos en la República Dominicana y no se cumpla con los protocolos de rigor, pues esto conlleve a un rebrote del COVID. Creo que la medida es ir regulando el horario conforme a esta resolución del Ministerio de Administración Pública y a su vez reorientando a los ciudadanos que van a brindar esos servicios o aquellos que van a obtener esos servicios, pues que se cumpla con el protocolo de rigor para que esto no provoque un rebrote. Entonces, saludar a estas dos medidas, la iniciada por el Ministerio de Defensa, de la eliminación o asignación de militares a entidades privadas, funcionarios y exfuncionarios que no le compete estos servicios, y la del Ministerio de Administración Pública de llamar a ir a retomar el horario regular ante los servicios de entidades públicas. En esta parte entonces pasamos a la situación de la noticia del momento, y es conforme a la crisis sanitaria que vive el mundo y que lamentablemente esta situación tocó de manera directa a el señor presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señores, y nos sorprendimos con la noticia en el día de ayer de que el presidente
Donald Trump y su esposa dieron positivo a el COVID-19. Una imagen que quedará para la historia, donde en muchos casos el propio presidente Donald Trump emitió declaraciones de que el COVID no era una amenaza, de que simplemente era una gripe china, y que incluso en muchos de los casos le vimos que no portaba su bozal o mascarilla, pues entonces ya fue afectado de manera directa el presidente Donald Trump. Hace apenas días había salido de un debate con el actual candidato Joe Biden por la nominación presidencial de los Estados Unidos para la contienda del mes de noviembre, y que también Joe Biden y su esposa se hicieron la prueba PCR y dieron negativo. Se estima entonces que con esta noticia del presidente Trump haber dado positivo, se ve afectado el debate programado para el 15 de este mes. Quienes siguieron el debate, que fue transmitido a través de las plataformas digitales y medios de comunicación internacionales, pudieron ver un escenario donde hubo incluso el propio tema en la mesa del COVID-19 y cómo ha sido enfrentado por parte de la administración del Trump en los Estados Unidos. Esto dicen que pudiese reflejar algunos resultados ante las elecciones pautadas para el mes de noviembre. Es decir, que una foto para la historia: el presidente Trump afectado por el COVID-19, y que vemos cómo incluso fue trasladado desde la Casa Blanca en un helicóptero. Ahí vemos la imagen. Gracias, señor director, usted es brillante. Vemos la imagen, cómo está esa fotografía quedará para la historia, donde el presidente de los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, se ve afectado por la situación de crisis sanitaria que estamos viviendo. Vamos a una pausa entonces, señor director, y cuando retornemos vamos a darle la formal bienvenida a nuestra compañera Ilse Cruz, que ya se integra con nosotros. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio Diario 55, y ahora entonces vamos a darle
la formal bienvenida que está con nosotros, nuestra queridísima Ilse Cruz. Muy buenos días, Ilse, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, y buenos días a este público sabatino hoy en esta mañana con una agüita mañanera y un hermoso arcoíris que vi en el camino hacia acá. Sí, está muy bueno el clima, está muy bueno el clima. Ya se comenzó, como dice, a sentir la brisa de Navidad. Sí, eso estaba diciendo al inicio del programa, de que prácticamente ya está finalizando el año, la recta final. En la recta final, y sobre todo un año que marcará la historia del mundo y sobre todo de manera directa la República Dominicana. Mira, cuando la pandemia arrancó en marzo, que fue cuando supimos de ella ya en República Dominicana, yo decía, ay, pero yo no puedo creer que en octubre, mi mes de cumpleaños, vamos a tener pandemia. Sí, señor. En octubre, noviembre, diciembre y cuidado. Sí, cállate. Yo incluso, cumplí año en febrero. Bueno, que después de aquí me fui para el aeropuerto. Y fue en el mes de febrero. Cuando regresé, no imaginé lo que iba a suceder. Incluso yo me sentí un poquito preocupado posterior porque sabemos que los aeropuertos eran muy vulnerables las personas que estaban, y yo dije, wow, pero gracias a Dios hemos estado bien y que nos ha liberado de esta situación a nosotros y quizás a nuestros familiares. Bueno, tú sabes que semana tras semana nosotros tenemos que hacer unos resúmenes muy pesados, porque realmente hay mucha información nacional e internacional. Y no sé si ya tú has tocado el tema del debate de Estados Unidos, un debate que ha dejado mucho que desear. Yo en lo particular disfruté mucho el debate de 2016, lo vi completo. Desde cuando iniciaron los debates entre los demócratas solamente, que fueron como 20, hasta cuando finalizó con los debates Trump-Hillary. Sí. En esta ocasión llegué llena de emoción a ver el debate, porque ahora hablamos de que Trump, presidente, y Biden, su adversario. Ay, ay, ay. ¿Qué te digo, Wagner? Mira, un escenario muy brillante y tener la oportunidad de presenciar, por lo menos los que estaban allí, un banquete. Nosotros que quizás estábamos backstage, detrás de cámara, pero pudimos apreciar lo que se pudo tratar, y sobre todo en temas que concentran, aunque son fundamentales de los Estados Unidos, pero son determinantes para nosotros, los países de la región. Claro, claro. Los países de la región. Todo lo que toca a Estados Unidos, pues a nosotros nos cae. Por default nos llega, por el tema de la gran dependencia que nosotros tenemos de esa gran potencia. Pero creo que tal vez no era el momento para el debate. Uno espera en países como el nuestro, que somos subdesarrollados, un debate a un nivel donde los temas que se toquen, tanto de un lado o del otro, pues tengan puntos de vista interesantes. Yo lo que vi ahí fue una gallera. Recordé, y así mismo lo cité en un tuit que publiqué, cuando yo era niña me encantaba el show de los Muppets. Y en el show de los Muppets había dos viejitos que siempre estaban en un balcón, discutiendo mucho. La verdad es que me acordé perfectamente de esos dos viejitos en ese debate. Y un moderador que dejó, a todo el mundo preocupado por su nivel de moderación. Pero bueno, eso es política internacional. No, en un momento dado, nosotros lo que seguimos mucho la política, Elis, y yo sé que a ti te apasiona igual que a mí, por eso lo toco, nos emocionamos de ver acciones, y que nosotros también hemos promovido que estos tipos de debates se concentren en la República Dominicana, porque a través de esto nosotros podemos ver quiénes tienen iniciativas en beneficio del colectivo del pueblo dominicano. Sí. Vimos en un momento dado donde incluso el presidente Trump, de forma grotesca o sarcástica, ignoró un momento a Biden y se concentró en el moderador y dijo, es contigo que estoy debatiendo. Pero que realmente, tú sabes, tú has visto la World Wrestling Federation. Sí, claro, claro. Tú ves cuando uno de los luchadores lo ponen en la cuerda y le entran tanto el que está afuera como el que está dentro. Sí, así mismo lo tenían. Sí. O en otra versión, cuando se va hasta el mismo referí a darle golpe al adversario. Sí. Fue una locura. Sí.
el moderador Chris Wallace. Wallace. Sí, se vio muy parcializado, se notó muy parcializado. No. Vi uno de los memes donde incluso colocaban a Joe Biden, a Chris Wallace y entonces versus Donald Trump. O sea, que los dos eran para Donald Trump. Te digo que era como en la lucha libre. Sí. El referí y el otro lo tenían contra la cuerda. Dale. Sí. Pero el hombre definitivamente, que Trump es, yo creo que la persona más desagradable para muchas personas en el mundo. Sí. O sea, su figura no gusta. El tipo es arrogante. Pero hay que sacarle el plato aparte a la hora del manipular y tomar control de los escenarios, que fue lo que sucedió ahí. Él se apoderó del escenario y le dijo, vengan los dos, que yo estoy aquí. Sí. Y con su forma de ser, pues al final los resultados. Sí, bueno. Hay unos que dicen que el debate lo ganó Biden. Sí. Otros dicen que fue Trump. Yo particularmente creo que ahí hubo un empate técnico. Sí, ahí estamos viendo imágenes de parte de lo que fue el debate en Ohio. Gracias, señor director. Sí, yo creo que sí. Lo único es que Trump ha vislumbrado el perfil de los Estados Unidos, que es un perfil de autoridad, y yo le he catalogado como la policía del mundo, y sobre todo en un momento difícil donde hay una guerra comercial entre China y Estados Unidos. Creo que esa estrategia, ese perfil que ha proyectado Trump de ser autoritario, de ser dictatorial en el sentido de decisiones imponentes, creo que eso en un momento dado, y fue lo que asoció con parte de la población que determinó su triunfo en el proceso electoral pasado, que fue la clase conservadora. Esa clase conservadora que estaban perfilando y asociaron el discurso de que le estaban invadiendo sus tierras y que iban a perder autoridad ante el mundo, pues fueron los que conectaron con el marketing o la estrategia del presidente Trump y le dieron el triunfo. Creo que ellos han apostado a esa densidad poblacional, que son los que deciden, los estados que deciden, principalmente donde se celebró ese debate ILSI, que fue en Ohio. Hay otros estados que también son decisivos y que en el último momento se van por quien va a obtener el triunfo. Pues yo creo que esa ha sido siempre la estrategia. Lo lamentable de esto, ILSI, que hay un debate programado para el 15 de este mes y que aparentemente con la situación de Trump, que fue lo que dije hace un ratito, pues pudiese verse afectado. Afectado porque imagínate. Sí, eso realmente es una sorpresa, lo sucedido con el COVID, con el COVID al presidente Trump y su esposa, porque pone en desequilibrio el calendario de los debates. Exacto. Y ojalá que el presidente Trump, que tiene muchas cosas en contra para esta enfermedad, porque estamos hablando de una persona de edad avanzada, sí, sobrepeso, como lo leí en algunos, que me sorprendí, hablaban de que él tenía 300 libras, pero óyeme, para mí es una exageración, pero bueno, se habla del sobrepeso, no se habla de que él es una persona con enfermedades, pero la edad y el sobrepeso no ayudan mucho. Pero esperemos que con la fortaleza con la que él se maneja, pues también así mismo pueda superar la enfermedad. Y 15 días es un tiempo que le permite sí recuperarse y llegar al debate. Sí, la enfermedad realmente la logra superar como otros la han superado. Aquí tuvimos nuestro presidente Luis Abinader, que a final del tramo de la campaña presentó que tenía coronavirus y se recuperó rápido. Ahora, no es lo mismo. Estamos hablando de un hombre joven, delgado, frente a un mandatario ya de más de 70 años y con sobrepeso. Pero vamos a orar porque Trump se recupere rápido, como lo han hecho otros. Sí, yo creo que sí, vamos a apostar a eso. Oraremos nosotros, yo sé que hay otros que están orando invertidos. Sí, no, claro, y sobre todo los estrategas de Biden, si viste la declaración en el día de ayer, como estrategia de restar impacto a la noticia que fue lo que impactó el mundo ayer, que ellos habían dado negativo, Joe Biden y su esposa, como mecanismo de contrarrestar el peso de impacto en cuanto a publicidad de la positividad de Trump y su esposa del COVID-19. Creo que vamos a esperar, pero sería interesante de que sí se continúe con la agenda del debate pautado para este mes y el tercero también que está pautado antes del proceso electoral del mes de noviembre.
Vamos en política. Háblame del patio. Sí, vimos que el presidente Luis Abinader y Ilse, conforme al programa establecido de la declaración jurada de bienes o declaración jurada de patrimonio, y aquellos que no cumplieron dentro del plazo la presentación del mismo, suspendió a 8 funcionarios de su administración. Sí, y es un mensaje que él manda muy positivo y muy contundente de que lo que él dice se hace. Muchos no creían, algunos creen que hay más funcionarios que no declararon, pero yo lo que entiendo es que no todas las declaraciones juradas fueron publicadas. O sea, muchas se quedaron reservadas, no se les dio la publicidad que se les dio a otras, tal vez por las exorbitantes sumas que presentaron, pero si solamente fueron 8 lo que salieron en ese decreto fue de suspensión. Sí, suspensión. En esa suspensión del presidente, de entiendo que son esas 8 personas. No fueron 8 personas desconocidas. Según el informe que hubo, alrededor de 1000 y pico de personas no habían presentado dentro del tiempo establecido su declaración jurada de bienes o su declaración jurada de patrimonio. Sí, única y exclusivamente estas 8 personas fueron dispuestas a disposición mediante decreto de suspensión sin disfrute de sueldo, pero lo que se critica es que no son personas de primer orden. Sí, hay uno que sí. Hay uno que sí es de primer orden. Sí. Pero uno solo. Ahí está Aníbal Beliar, sí, que es el director de operaciones de la presidencia, una de las personas de más confianza del presidente. Cuando tú ves al presidente pero es una falta de respeto. Es una falta de respeto. Le empaña la administración del presidente. Vamos a suponer que se le pasó, que el tiempo no les dio. Sí. Incluso ahí hay un funcionario que fue de los últimos que fueron designados, que se llama Cecilio, de INAVIE. Sí. Tal vez a Cecilio no le dio tiempo entre lo que tomaba la posesión, veía lo que se estaba dando. En el caso de Aníbal, con todas las complicaciones de trabajo que él tiene, que es mucho, porque la seguridad del presidente está en las manos de él, es muy posible que sucediera eso, pero tengo entendido que en el día de ayer ya sí, los funcionarios que tienen que ver con agricultura sí presentaron su declaración jurada. Mira, un estimado de 1.700 funcionarios no presentaron dentro del plazo establecido. Hubo un plazo, posterior se le otorgó una prórroga, pero aún así, ni en el plazo de la prórroga depositaron su declaración jurada. Entonces, de 1.700 funcionarios, que se le dio incluso una prórroga, solamente suspender 8. Yo creo que debieron haber Bueno, más. pero tal vez fue simplemente una forma de, miren lo que yo dije. Sí. Tú ves, no era, sino que se viera que es real, porque si no lo hace también, o se asume que todos declararon, o que él es un sin palabra. Tú ves, eso Sí. fue una especie de muestra ejemplo de lo que su palabra hay que respetarla. Y es bueno, porque Claro nosotros que los sí. dominicanos estamos acostumbrados, Wagner, a postergar, a dejar para mañana y dejar para mañana. Y por eso tú ves que siempre o tenemos que pagar recargo o tienen que armar la famosa prórroga, porque todo el mundo lo deja para el último día. Tal vez aprendemos y comenzamos a organizarnos con tiempo. Y ir creando el régimen de consecuencia, porque nosotros está comprobado que actuamos con régimen de consecuencia. Sí. Cuando hay régimen de consecuencia, nosotros entonces sí acudimos a las obligaciones. Vamos a ver si que estos 1.700 funcionarios que no han cumplido con el compromiso y la obligación conforme a la ley de depositar su declaración jurada de bienes, pues entonces cumplan con este. Hasta el momento no se dijo qué pasará, si extenderían el plazo hasta cuándo para que cumplan con esta obligación. Mira, lo que había dicho el presidente era que le iban a dar 2 semanas. Luego de cumplido el plazo sí, y suspendido, se le iban a dar 2 semanas para que presentaran su declaración jurada, porque si no los iba a retirar definitivo. Entonces, esta es la primera semana, lo más probable es que ya ellos cumplan en la próxima semana todos los que tenían su declaración jurada pendiente, porque yo dudo que los que fueron designados se expongan a quedar fuera por simplemente no presentar lo que tienen. Búsquese un contable y si usted lo que tiene son 3 juegos de cuarto, 2 muebles y un cepillito, pues declare su cepillito y eso.
Y en el camino ya después usted va manejando su economía y la va arreglando. Pero no sea tímido, declare. Lo que hay que darle seguimiento a esas declaraciones, como dijo uno de los magistrados, jugosas, fabulosas. Esas declaraciones juradas fabulosas, hay que darle seguimiento, determinar cómo se adquirieron. Pero, ¿tú sabes qué? Yo he estado echando de menos las de Santiago. Yo no conozco una sola declaración jurada de aquí, de Santiago. Bueno, la del senador, don Eduardo Estrella. Bueno, sí. la de don Eduardo, pero ya Sí. tú sabes que don Eduardo ya no se ve como una figura santiaguera, Sí, sino nacional. La de don Eduardo y la del ministro de Salud, Plutarco. ¿Plutarco? Declaró Plutarco. Sí, unos 60 y cuantos millones de pesos, 60 y pico de millones, sí. Yo sí Poco. supe de la declaración del alcalde de Santiago Este. Ah, Ay, sí. ¿cuánto? No vi esa. Ay, ay, ay. ¿Es cierto que tiene mucho dinero? Ay, sí. Ah. Sí. ¿Cuánto fue la 500 milloncitos. ¿El alcalde de Santiago Este? Sí. Ay, sí. Wow. Estamos hablando de unos 8 De millones unos de 500 millones de pesos. Pero bien. La Y él- mitad del alcalde de Pedro Branco. Pero ¿y el alcalde entonces de Santiago? No de Santiago Este, de Santiago de los No, Caballos. no sé porque no se ha hablado, pero yo creo que sí, que escuché en algún momento que Abel había declarado nada de lo que la gente se imaginaba, porque se hablaba O sea, de que la que fortuna el de alcalde, Abel. el alcalde de Santiago Este tiene más dinero que el alcalde de Santiago. Sí. Pues miren, las apariencias Aquí engañan. cualquiera tiene 1.000 millones de pesos. Sí, no. Yo dije en uno de los programas, que estaba don Ignacio y usted, Ilse, de que quienes creían que tenían 20, 25 millones de pesos, creían que eran millonarios. Pero cuando salieron esas declaraciones de bienes públicos, que se hizo, ya a mucha gente se le bajaron los humos. Bueno, pues yo pensé que tenía dinero. ¿verdad? Tú seguro has escuchado esta expresión. No, a fulano no lo matan por 10 millones de pesos. Aquí hay gente que no Exacto. la matan por 200 millones de pesos. Si no, ya no me sorprende nada. No me sorprende nada cuando en particular que no se le conoce herencia, que no han sido históricamente empresarios, se declaran con 1.000 millones, 500 millones de pesos, entonces imagínate. Pero bueno, eso es parte. Hay otras noticias, Wagner. Sí. Las redes han estado muy activas y los medios de comunicación. Realmente el cambio ha puesto a todo el mundo con las antenas paradas y aparenta que no se le va a dejar pasar nada. Y yo te voy a decir algo, yo soy PRMista y entiendo que no es malo que nos tengan en la mira, porque cuando tú mantienes la vigilancia, se evita que se cometan errores o la mayor cantidad de errores. Y si cuando tú intentas o por desliz se te va un errorcito y te lo agarran a tiempo, pues las cosas tienen por obligación que marchar bien. Definitivamente que este gobierno está 24/7 a la mira de muchos que son aliados coyunturales de la sociedad civil, de la nueva oposición que la componen tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD. Y comenzó Jaina Moler. ¿Qué Bueno. usted tiene de información por ahí? No, estuve viendo sobre todo, y lo dije, de las plataformas digitales, rechazo a la intención de impuesto a los servicios digitales y el sueldo número 13 o salario de Navidad y el consumo de cualquier tipo de mecanismo, sea tarjeta de crédito, de débito o otro servicio de monedas extranjeras, el gravamen con un 3%, la imposición de impuesto al sueldo número 13 de más de 35,000 pesos y las plataformas digitales. Yo vi eso tendencia ayer. Vi Sí. eso tendencia y decía que eso pudiese constituir un gran rechazo por parte de esa sociedad que tú citas, Civil y Ilse, de esa clase social que protestó, que instauró movimientos sociales novedosos en la República Dominicana y que pudiese constituir el primer frente de oposición ante la administración del presidente Luis Abinader. Dije que
esa intención de gravar los servicios digitales no es nueva en este presupuesto. Recordemos en el año 2019, y lo dije, que fue una propuesta de la administración pasada, cuando querían grabar a las plataformas como es Netflix, como es Spotify, entre otras, y que luego posterior se deshizo esta intención y que ahora nuevamente vuelven en el tapete a implementarse como propuesta. Sí, realmente la información yo no la he localizado en ningún medio del gobierno, o sea, como que esto es lo que va, pero sí se filtró. Sí. Se filtró y todavía no localizó la fuente de que la filtró, pero ha generado mucho ruido. Sí. Todo lo que tiene que ver con reforma fiscal siempre genera ruidos. Por lo siguiente, por lo regular, las reformas fiscales perjudican a un segmento de la población. ¿Por qué? Porque los que regularmente reciben beneficios son los grandes empresarios, exenciones, todo tipo de beneficios. Y la clase de abajo, pues casi nunca paga impuestos. Yo recuerdo que en una ocasión un vecino mío decía que él se lo robaba todo. Yo vivía en una zona, clase media baja, y él decía, yo no pago nada de lo que venga por el aire, yo me lo robo todo, porque eso es de todos. Y hay mucha evasión. Además de que no hay la producción suficiente como para pagar tantos impuestos, excepto de algunas cosas que son inevitables, como la comunicación y todo eso. Pero bueno, quien realmente lleva la carga pesada es la clase media. Y por eso tú ves que esa sociedad civil, que está compuesta casi en su mayoría por clase media, fue la que salió automáticamente a protestar. Pero señores, eso no es que mañana nos van a aplicar impuestos o pasado mañana. Eso es un proyecto que va a llegar al Congreso, que ahí se va a debatir, y como dijo la senadora Farideh Raful, luego que se debata, bueno, pues se va a tomar lo que más convenga a la población y a la sociedad. No es que si me lo mandaron así se aprobó, como se hacía en gobiernos anteriores, donde el Congreso era un sello gomígrafo. Sí. Este mensaje que está mandando Farideh ahora, lo que está diciendo es: nosotros tenemos compromisos con el pueblo, y lo que llegue aquí, nosotros lo vamos a evaluar y tomaremos las decisiones más convenientes para todos. Sí. Y es un alivio. También hay, dentro de las propuestas que se han implementado en el presupuesto estimado sometido para el año 2021, cargarle un gravamen a quienes obtuvieron dentro de este proceso o han obtenido dentro de este proceso de pandemia ganancias extraordinarias, porque para nadie es un secreto que hay un gran margen de la población que sus ingresos han disminuido o se han visto afectados en el plano laboral, pero hay otros empresarios, claro, que han aprovechado, incluso emprendedores que han aprovechado la situación y han obtenido grandes ingresos. Ejemplo, el comercio de las mascarillas, el comercio de los guantes, el comercio del gel, de alcohol. Eso ha provocado que un gran porcentaje de empresarios o particulares que se instauraron en este comercio, pues obtuvieron ganancias extraordinarias, y así lo tipifica la propuesta dentro del presupuesto. Aclarar, y como tú dices, un presupuesto es lo que usted estima a recibir en un determinado momento, pero entonces para usted obtener esos beneficios estimado en ese momento dado, usted refleja de dónde usted va a obtener esos beneficios. Entonces ahí se detallan los mecanismos. X% van a ser a través de la Dirección General de Impuestos Internos, X% va a ser a través de los tributos del turismo, X% va a ser a través del comercio de zonas francas, X% va a ser a través de las remesas, de los impuestos de las remesas que ingresan al país. Ahora, X% que falta para complementar ese 1.037.000 millones de pesos que no está dentro de esos ingresos citados, pues hay que buscarlo. Entonces, en cuanto a finanzas públicas, los técnicos establecen: mire, presidente, nosotros tenemos esta opción de gravar el impuesto sobre las plataformas digitales. De ahí
tendríamos X cantidad. Nosotros tenemos la opción de implementar un gravamen al sueldo número 13. De ahí obtendríamos X%. Nosotros tenemos la opción de gravar un impuesto a quienes obtuvieron ganancias extraordinarias en medio de la pandemia. Ahí obtendríamos X%. Y así entonces, con esos impuestos adicionales de gravámenes no convencionales, pues entonces lograríamos completar ese 1.037.000.000.000 de pesos. Esa propuesta es sometida ante el Congreso Nacional y es en el debate ante el Congreso Nacional que se determina si esa propuesta, esa iniciativa se acoge o no. Es decir, que esas propuestas de gravamen del sueldo 13, de los servicios de plataformas digitales, de ganancias extraordinarias, es una propuesta. Ahora, va a determinar si el Congreso acoge o no esas propuestas. Sí, y así es que debe ser. En las redes sociales uno lee los pareceres de diferentes gente. Yo en lo particular eso me sirve de termómetro, principalmente la red que a mí más credibilidad me da, que es la de Twitter, porque las personas que interactúan en Twitter es otro público. No es que es una clase, como muchos le dicen, no, sino que por la limitante de los escritos tienen que ser más precisos. Y los pensamientos que planteen ahí, que plasmen ahí en cada uno de sus tweets, tienen que ser bien concentrados. Y ahí uno ve lo siguiente, que fue lo que yo más o menos vi en la generalidad. Nos van a aplicar impuestos, perfecto, pero metan preso. Claro. Increíble, o sea, claro. Una cosa de la mano de la otra. Pagamos impuestos, pero metan preso. O sea, estamos dispuestos a pagar los impuestos que haya que pagar, pero tú tienes que presentarme a mí que tú estás combatiendo la corrupción y que eso que se robaron todos esos millones, que todo el mundo sabe, o lo van a devolver o van a pagar con cárcel. Entonces no hay problema, yo pago, pero tú apresas. Y es un mensaje que el gobierno debe tenerlo en cuenta. Por otro lado, estuve chequeando la cuenta de Faride, por lo que te decía, que Faride es la vocera en este momento del Senado con relación al tema de los impuestos y el presupuesto para el 2021, que es un presupuesto bastante grande, señores. Estamos hablando de 1 billón y un chinchín de pesos. Eso es muchísimo dinero, muchísimo dinero. Y ese dinero, pues, hay que buscarle la fuente de recaudarlo. Claro. Porque no es que ese dinero está guardado ahí, que lo vamos a sacar de la cuentecita de banco que tiene el gobierno. Ese dinero hay que buscar cómo producirlo. Y esto es parte de eso. Pero decía Faride en 3 tweets, que se los voy a leer por lo interesante que son. Primero, sabemos bien que estamos ante una crisis de recaudación, producto de la pandemia y por el despilfarro irresponsable y corrupto de las autoridades pasadas. Sabemos es necesario aumentar los ingresos, pero también sabemos que no es cargando más a los pocos que aún trabajan. Otro tuit. Necesitamos que aquellos que se enriquecieron del dinero de los impuestos de la gente devuelvan lo que se han robado. Y por eso hemos luchado desde el espacio donde nos ha tocado y lo vamos a seguir haciendo. Y ya un último tuit dice, como senadora de la capital y en pleno ejercicio de las funciones que me otorga la Constitución Dominicana, propondremos modificaciones sustanciales al proyecto de presupuesto recién depositado ante el Congreso Nacional, procurando un presupuesto socialmente responsable. Y ahí viene la parte que yo les citaba, de que ellos van a estudiar eso que se le está llevando y que realmente sea esas últimas 2 palabras, socialmente responsable. Muy bien. Creo que es así, vamos a esperar. Lo que sí, esto ha concentrado un alto índice de rechazo, sobre todo el gravamen tanto al sueldo número 13 como a las plataformas digitales. Recordemos, y fue cita de los comentarios en el día de ayer en rechazo a esta intención de gravar, que había en un momento dado, recordemos cuando se quería imponer el impuesto a la compra por internet inferior a los $200, que el presidente actual, Luis Abinader, manifestó de que el gobierno no necesitaba imponer más cargas o gravámenes, sino más bien ser eficiente y transparente. Y eso entonces le han citado al presidente Luis Abinader que retomara ese discurso y sobre todo concentrara en la calidad
del gasto. Todo esto va a ser un gran debate y sobre todo en el momento que yo reitero de crisis que vive el mundo y del déficit de recaudaciones que concentra la República Dominicana. Vamos a una pausa, señor director, y cuando retornemos vamos a seguir con esta producción sabatina de Diario 55. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Prepago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Pasa por Win, ponte nitro de una vez. Con planes de 12, 24 y 36. Con lo rápido y barato que será tu internet. Quería ver la movie, ya la puedes ver. Con Winnitronet el streaming no es problema. Te cargas rapidito y comparte lo que quieras. El internet que rinde para la familia entera. Y lo mejor de todo, que rinde tu cartera. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. Ponte nitro, ponte nitro, ponte nitro con Winnitronet. En el café de Diario 55, espere. La participación de Lincoln López, gestor cultural. Lunes 5 de octubre, 8 de la mañana. Diario 55, tu revista informativa.
uno tiene dirigentes que tú lo va canalizando afuera, Claro. que no necesariamente son parte de la estructura, no son secretarios de una zona, no son presidentes de una zona, no son vocales, simplemente son dirigentes y que te hicieron un trabajo y por hacerte el trabajo a ti, al senador y al presidente, tienen derecho a tener un empleo o a ser tomados en cuenta. Pero hay personas que no son partidarias y sí, que no tienen, incluso ni siquiera están inscritos en el partido, que aportan o aportaron a que el presidente Y si tienen Luis un Abinader trabajo sea electo. demostrable, pues Pero tienen la sociedad civil, que muchos de ellos, en su gran mayoría han sido reconocidos, no son militantes de ninguna organización política. y les ha ido muy bien. Pero claro que sí, no son militantes, no te van a un comando de campaña de un partido político para que tengan participación en un proceso electoral. Es decir, que no todos los que apoyaron a Luis Abinader son miembros de ese partido político. En su gran mayoría incluso son personas que no están inscritas en ninguna organización política. Esa es la realidad. Entonces, mismo. esa comisión de empleo, como tú citas, no puede ir a imponer una nómina ante una institución pública y dejar fuera a quienes respondieron a esos candidatos a puestos electivos, que invirtieron recursos, que invirtieron tiempo, ni a esos que hoy son funcionarios del gobierno y sus dependientes, militantes, seguidores, no han sido reconocidos. Hemos llegado a la parte final, Ilse. Sí, señor. Hemos llegado a la parte final. Esta semana estimamos que seguirá el debate de la propuesta de la imposición de la carga de los servicios digitales, del consumo de moneda extranjera a través del mecanismo de pago y el tema de la imposición al gravamen de sueldo 13 o salario de Navidad. Y que, oh sorpresa, estamos casi en víspera de Navidad. Hemos llegado entonces a la parte final. Sí. Agradecer a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana.